Mi nombre es Diego Luis Gamboa Palacio y les vengo a hablar de un tema muy importante como lo son las cargas peligrosas. Hay que tener mucho cuidado o mucha precaución en el transporte de estas mercancías o sustancias. Cargas peligrosas. Las mercancías peligrosas son artículos o sustancias que al ser transportadas presentan un peligro para la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente. Además, deben estar clasificadas de acuerdo con los criterios de riesgo establecidos por Subcomité de Expertos de las Naciones Unidas en Transporte de Mercaderías Peligrosas o incluidas en la lista de mercancías peligrosas. Aquí conseguimos unos tipos de cargas peligrosas como lo es el grupo 1, explosivos, grupo 2, gases, grupo 3, líquidos inflamables, grupo 4, sólidos inflamables, grupo 5, agentes oxidantes, grupo 6, sustancias tóxicas e infecciosas, grupo 7, radioactivos, grupo 8, corrosivos, grupo 9, mercancías peligrosas o varias. Como primero tenemos la clase 1 que es de explosivos. El primer gran grupo que encontramos es de los explosivos. Se considera explosivo toda aquella sustancia que poseen la capacidad de cambiar rápidamente el estado de sus moléculas de generalmente estado sólido a gas, provocando un estallido violento. En este grupo encontramos 6 subdivisiones que se corresponden a diferentes tipos de explosivos. Tenemos el 1.1 riesgos de explosión masiva, 1.2 riesgos de proyección, 1.3 riesgos de incendio y explosión leve o riesgo de proyección leve, 1.4 riesgo mínimo, 1.5 agente explosivo, 1.6 artículos detonantes muy insensibles. Y aquí tenemos su pictograma, son 6 pictogramas y tienen su símbolo y todo. Unos ejemplos de ellos serían los juegos artificiales, las bengalas, las bombas, cohetes, municiones, etc. Ahí al lado conseguimos la clase 2 que son de gases. En segundo lugar encontramos el grupo de los gases. Los gases son considerados mercancías peligrosas debido a que se transportan bajo una alta presión que permite reducir su volumen de forma considerable, permitiendo el ahorro de espacio y almacenamiento. En el segundo grupo encontramos 3 subdivisiones que mencionamos a continuación. Tenemos el 2.1 que es los gases inflamables. Se pueden inflamar al formar una mezcla con aire del 13% o menos por volumen. Presentan una gama de inflamación con aire de 12 puntos de porcentaje como mínimo. Entre este ejemplo tenemos gas natural, acetileno y gas licuado del petróleo. También tenemos el 2.2 gas no inflamable o no tóxico. Son gases que producen asfixia, son comburentes, pueden causar o facilitar combustión de otras sustancias. No están previstos en otras subdivisiones o en otras divisiones. Tenemos ejemplos como helio, oxígeno y nitrógeno líquido. También tenemos la 2.3, gases tóxicos. Son gases que afectan al ser humano por su toxicidad y propiedades corrosivas, por lo que constituyen un peligro para la salud, como tenemos el ejemplo, el cloro, más conocido también como también el hipoclorito. Aquí tenemos los pictogramas, gas inflamable, gas no inflamable y gas tóxico. Como clase 3 tenemos líquido inflamable. Es el grupo que se corresponde con los elementos líquidos inflamables. Hay una gran cantidad de líquidos que derivan mayoritariamente de petróleo, como pueden ser la gasolina o el queroseno, que poseen un alto riesgo de inflamabilidad. A los derivados de petróleo se añaden otros líquidos de origen natural o artificial, como pueden ser los diferentes tipos de alcohol. Aquí, como ya le estaba diciendo, él había dicho que era la gasolina y el queroseno, unos ejemplos de ello. También podemos decir que sería eh, el tolueno, aguarrás, pintura y barnices.
y ahí conseguimos su pictograma. La clase 4, sólido inflamable. Dentro de este grupo de mercancías peligrosas encontramos tres grupos diferenciados, que son 4.1. Sólido inflamable. Sustancias que se inflaman con facilidad que pueden provocar incendios por fricción, sustancias en polvo, en granulo o en pasta. Como ejemplo tenemos las cintas de magnesio, la nitrocelulosa y fósforo. En la 4.2, materia de combustión espontánea, son sustancias que pueden calentarse de manera espontánea y llegar e inflamarse en las condiciones normales de transporte o al entrar en contacto con el aire. En ejemplo de esta tenemos el carbón, las virutas del metal ferroso, algodón o húmedo, etc. En el 4.3 conseguimos la peligrosa en contacto con el agua. Son sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables que pueden formar mezclas explosivas con el aire, como lo es el bario, sodio, potasio, carburo, calcito, etc. Y aquí conseguimos su pictograma ahí abajito. Como clase 5 tenemos agente oxidante. Encontramos materiales con un alto contenido en oxígeno, por lo que suelen ser materiales con un alto componente reactivo. En los agentes oxidantes encontramos dos subdivisiones, sustancias comburentes y peróxido orgánico. Las 5.1, sustancias comburentes, son sustancias que mediante la liberación de oxígeno pueden causar o facilitar la combustión de otras sustancias. Como ejemplo tenemos el nitrato de amoníaco, el clorato de calcio y, como muchos conocemos, el blanqueador. La 5.2, peróxido orgánico, son sustancias orgánicas derivadas del peróxido de hidrógeno de naturaleza térmicamente inestable. Como ejemplo tenemos la que ya conocemos, la agua oxigenada y el peróxido de sodio, entre otras. Y aquí tenemos su pictograma ahí abajito. La clase 6, sustancias tóxicas e infecciosas. En este grupo encontramos dos subdivisiones, las cuales corresponden a los materiales tóxicos e infecciosos. Tenemos la 6.1, las sustancias tóxicas. Son sustancias que pueden causar la muerte o lesiones o que se inhalan, tragan o entran en contacto con la piel. Pueden afectar a la salud humana. Ejemplo de ellas tenemos antraz, vihuela, entre otras. Las 6.2, sustancias infecciosas son sustancias que contienen agentes patógenos, entre ellas bacterias, virus, parásitos, hongos, que pueden causar enfermedades en humanos o animales. Destacan los productos biológicos, cultivos, muestras de pacientes o desechos médicos o clínicos. Como ya les había contado, unos ejemplos de ellos son las bacterias, los virus, parásitos y los hongos. Y abajo tenemos su pictograma, que es lo que lo representa a ellos. En la clase 7 tenemos los radioactivos. Se consideran radioactivos todos aquellos materiales que están formados por átomos inestables y que cambien su estructura de forma aleatoria y espontánea cada cierto periodo en tiempo. Esta inestabilidad atómica genera una radiación invisible que puede causar alteraciones a los estados químicos y biológicos de un cuerpo. En ejemplo de ellos tenemos uranio, torio, radio y tritio. Abajo tenemos su pictograma de la clase número 7. En la clase 8, ahí al lado tenemos que son los materiales corrosivos. Son todas aquellas sustancias que causan lesiones a todos los tejidos normalmente vivos, con los que entran en contacto e incluso llegan a destruirlo. Un ejemplo de ellos tenemos el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido acético y ácido nítrico.
y abajo tenemos su pictograma. Estos son, estos son unas sustancias que pueden acabar con el rostro o el cuerpo del ser humano. Son sustancias muy peligrosas. Y como noveno tenemos las mercancías peligrosas, la clase 9. Se incluye todas las mercancías peligrosas que presentan un riesgo durante su transporte que no haya sido previsto en los grupos anteriores. Como ejemplo tenemos el hielo seco, entre otros. Y aquí abajo tenemos su pictograma de la clase 9. Y también hay unas normativas del transporte de las mercancías peligrosas como lo es el ADR, que es la regulación por excelencia más aplicada en el transporte de mercancías peligrosas por carretera. El ADR, abreviado, significa Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. El acuerdo incluye 32 países de la Unión Europea. La normativa establece una serie de reglas a seguir para que sean iguales entre todos los desplazamientos que se realicen entre las fronteras. Hay que seguir estos pasos para evitar algunos riesgos que se nos puedan presentar en el transporte de estas mercancías. Al lado tenemos otra regulación en el ámbito de la mercancía que es el ADR, es la regulación actual referente al transporte de mercancías peligrosas por carretera, pero no es la única, ya que existen otros medios de transporte de mercancías, lo que es ferroviario, marítimo y el aéreo. El RI es el reglamento centrado en el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. Por otra parte, tenemos el código IMDG Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. Ese aplica al transporte por mar internacional. Y finalmente tenemos el OACI, que es una normativa referente al traslado por vía aérea. Esta legislación supone un compendio de todas las normas técnicas asociadas a este tipo de transporte. Tenemos que seguir estos pasos para evitar algunos riesgos que se nos puedan presentar en el transporte de las mercancías. Muchas gracias.